Soy el estudiante José Martínez de la UG Formosa Capital y voy a hablar de las ideologías del movimiento obrero, específicamente del movimiento cartista, socialismo utópico, anarquismo, socialismo científico. Voy a comparar el origen de cada uno de estos movimientos, cómo se manifiestan, las características y sus representantes. Bueno, en el movimiento cartista, cuando me refiero al origen, se puede decir que en la década de 1830 las condiciones miserables de vida de un sector importante de la clase obrera desvían a las asociaciones obreras de las reivindicaciones laborales del sindicalismo para apoyar objetivos políticos hasta aquel momento programa de grupos minoritarios. La reforma electoral que propone el gobierno inglés en el año 1832 se realizó para evitar las presiones populares para la democratización de la vida política. El cartismo nace de la decepción de las masas obreras por la insuficiente apertura que supone esta ley. El cartismo fue el primer movimiento político verdaderamente nacional de la clase obrera. Era partidario de reformas al capitalismo, pero que debían obtenerse mediante la organización y la lucha continua. A pesar de sus fracasos, su experiencia práctica y su elección teórica no se perdieron, sino que fueron aprovechadas por las siguientes generaciones de trabajadores y por el movimiento obrero internacional. ¿Qué manifiesta este movimiento? En el año 1831, durante la campaña sobre la reforma electoral, los principales dirigentes argumentan que la clase obrera produce toda la riqueza del país y solo goza de una parte ínfima. En cuanto a sus características, un grupo de artesanos londinenses destacan o desatan una campaña en favor del sufragio universal. En 1838 redactan la Carta del Pueblo, que incluye reivindicaciones políticas, sufragio universal masculino, renovación anual del Parlamento, escrutinio secreto, inmunidad parlamentaria, circunscripciones electorales iguales. Al movimiento se le suma una tendencia más dura que no duda en convocar asambleas y huelgas de carácter violento. Sus principales referentes encontramos el periodista irlandés O'Connor y el demócrata O'Bennett. Las ideologías del socialismo utópico. Surge como el primer conjunto de críticas de la sociedad capitalista, exaltado en un mundo perfecto, sin llegar a determinar cómo materializarlo. ¿Qué manifiesta? Manifiesta la excesiva fe en el deseo de progreso y de renovación humana. En cuanto a sus características, el hombre era considerado naturalmente bueno, poseedor de un afán de sociabilidad y cooperación. La sociedad capitalista, donde están presentes el lucro y la propiedad privada, es la que generaba la perversión de la persona humana. El socialismo utópico es identificado por la voluntad de concebir comunidades ideales, organizadas según principios democráticos y cuyas relaciones se fundan en la equidad. El principal obstáculo para la creación y consolidación de las comunidades utópicas consistía en buscar una convivencia perfecta en medio de un mundo basado en valores completamente diferentes. Bueno, sus principales referentes fueron Saint-Simon, que entendía que todo lo que hicieran los gobiernos
debía tender a mejorar la situación moral y material de los que trabajaban y terminar con los flagelos que seguían azotando al mundo, que eran la pobreza y las guerras. En cuanto a Fourier, decía que la base económica estaría en la agricultura, la propiedad privada se repartía en acciones, el trabajo estaría distribuido de tal manera que cada persona realizara la tarea que le resultara más grata. Las personas tendrían ingresos mínimos y equitativos. Bueno, Odwen implementó medidas de beneficio para el obrero, como la supresión de las labores penosas y manteniendo el salario en épocas de reducción de ventas. Ideó además el plan para resolver la desocupación. En cuanto a las ideologías del anarquismo, el movimiento social surgió en la segunda mitad del siglo XIX, aunque el pensamiento anarquista tuvo su origen en tiempos más tempranos, a finales del siglo XVIII, que manifiestan el anarquismo planteaba la posibilidad de lograr constituir una sociedad sin Estado y sin relaciones de poder, ya que estas en definitiva son el corruptor de la humanidad. En cuanto a sus características, centra sus actividades en un sindicalismo puro, apartado de la vida política. El anarquismo constituye un lento un intento original por el cambio. Los anarquistas consideran al capitalismo como producto del Estado. Consideran como necesario prescindir del gobierno, ya que este es destructor de la armonía social. Bueno, existen tres grandes corrientes dentro del pensamiento anarquista. La corriente individualista, que insiste en la libertad negativa, la oposición al control estatal o social sobre los individuos, tiende a distinguir la propiedad privada de los medios de producción y en algunos casos protegiendo el intercambio de bienes y servicios a través del mercado. La anarquía colectivista subrayan la libertad positiva para desarrollar las potencialidades de las personas, argumentando que los humanos tienen necesidades que solo la vida social puede satisfacer, reconociendo la igualdad de derechos. Sus principales postulados son abolición del Estado, al pensarse que éste estará siempre corrupto y en manos de la clase privilegiada. La autoridad tiene que ser el espíritu político y colectivo, debe haber un respeto humano, una igualdad, libertad y fraternidad. El anarcosindicalismo es un movimiento de organización y lucha de los trabajadores a través de sindicatos autónomos del poder político. Bueno, los principales referentes son Proudhon, que establece un sistema artificial que se valora el orden natural necesario a la humanidad. Bakunin reclama el reconocimiento de la dignidad de todos los hombres. Marx consideraba muy importante el trabajo como elemento que humaniza al hombre y como elemento fundamental de enriquecimiento económico del capitalismo. También hubieron otros personajes que representaban a esta corriente, que son Rocker, Santillán, Arango, Durruti y Pestaña. Bueno, en cuanto a el socialismo científico, este nace en una respuesta a los socialistas utópicos, donde Carlos Marx y Federico Engels propone un método científico para llegar al comunismo. Manifiestan que todas las relaciones sociales tienen sus fundamentos en los hechos económicos. Sus principales características. El régimen económico se basa en la conciencia social, es decir, de las ideas,
de las relaciones y las instituciones sociales. El modo de producción establece la infraestructura sobre la que se funda la superestructura jurídica y política, y ambas permiten definir a la sociedad. Cuando cambia el modo de producción, cambia la superestructura. El socialismo científico es una vertiente del pensamiento socialista caracterizado principalmente por su estructura formal, basado en el estudio de la historia socioeconómica a través de los siglos y la aplicación de sus tesis frente al capitalismo. Aquí sus principales referentes son Carlos Marx y Federico Engel. Proponen un método científico para llegar al comunismo. Estos critican a los utópicos su incapacidad para trasladar a la práctica sus ideas y el papel meramente contemplativo que le dan a la clase obrera.